amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Hola Fede, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Siempre contento desde la redacción de La Voz del Interior. Un gusto encontrarnos con todos ustedes al cabo de una semana que volvió a tener novedades importantes en el terreno político. Finalmente el jefe de gabinete, ex jefe de gabinete Manuel Adorni, dejó su cargo, continúa la investigación judicial sobre él, se siguen produciendo novedades que tienen que ver con inconsistencias en sus ingresos y su patrimonio, pero su lugar ya está tomado por Diego Santilli, ministro del Interior y jefe de gabinete, las dos cosas, porque conserva la tarea de la relación con los gobernadores. Vamos a estar hablando en el programa de hoy, analizando esta nueva etapa en el gobierno nacional. Sobre todo porque en Córdoba se produjo una noticia importante, que fue la presencia del gobernador Yayora en la asunción de un ministro de Milei, mostrando que ahí hay una relación diferente a la que tenía con Adorni y abriendo otras puertas que tienen que ver con algo que después vamos a analizar, que impacta, por ejemplo, en el 2027, o impactaría, ¿no? Exactamente. Bueno, y vamos a arrancar hablando un poco de eso, un poco de política, pero también mucho de economía, que es otro tema que venimos siguiendo, porque sigue habiendo datos duros respecto de cómo está el metro cuadrado de la gente, ¿no? Se conocieron más datos de mayo, de morosidad, sigue creciendo la dificultad de la gente para pagar las deudas que tiene. Bueno, de todo eso vamos a hablar con nuestro primer invitado, va a ser muy interesante charlar con él. Es el presidente de Bancor, el Banco de Córdoba, Raúl Paolazo. Buen día. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿Cómo gracias andan? por estar. Bueno, gracias por invitarme, en realidad. No, por favor. Bueno, ya nos vamos a meter a hablar de la morosidad y todo este tema más económico, pero arranquemos, ya que esto es Voz y Voto, por la política, porque una de las últimas novedades que produjo el banco fue un cambio, una renovación en su directorio. Se fueron dos personas, se incorporaron otras, y entre ellas Hernán Lacunza, un funcionario importante en las administraciones del PRO, ex ministro de Economía, y además Hércules Felipa. Pero sobre Hernán Lacunza hubo mucha especulación, porque al ser del PRO, si había mayor sintonía ahora entre el PRO y el gobierno provincial, si es un guiño del gobierno nacional, del gobierno provincial al PRO. Bueno, ¿qué hay de todo eso? Se lucró mucho. Bueno, la verdad que yo trabajé con Hernán Lacunza. Cuando Hernán era ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal, yo trabajé 4 años con él, con lo cual lo conozco bastante y sé, bueno, de su expertise en cuestiones económicas, financieras. Él fue gerente general del Banco Central, fue gerente general del Banco Ciudad. Bueno, después toda la parte del resto de su trayectoria la conocemos. Fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, ministro de Economía de la Nación. Con lo cual siempre pensé que podía ser una incorporación muy importante, muy interesante para el directorio, en un momento en el cual estamos generando una transformación del banco realmente importante. Una transformación en todas las áreas, ¿no? Son cambios, mejoras en todas las áreas, en gran parte de los procesos del banco. Y la verdad que me pareció siempre que era una persona muy interesante para incorporar a la gestión del banco. Lo mismo que Hércules Felipa, que es presidente de Manfred hace más de 20 años. Bueno, ustedes conocen probablemente más la trayectoria de Hércules que la de Hernán, que ha sido aquí en la provincia de Córdoba, ¿no? Fue presidente de la Cámara de Comercio, la Cámara Industrial de Córdoba, estuvo en varias asociaciones y cámaras importantes. Y con él queríamos incorporar todo lo que tiene que ver con una mirada de lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Con la producción fundamentalmente del interior de la provincia de Córdoba. Así que creo que también fue otra decisión muy interesante del gobernador. No, retomo lo que dice Flor, porque también hubo pasos políticos por el banco. Suelen tener cargos personas que no están relacionadas con el tema financiero. Estuvo Pedro de la Rosa, estuvo Juan Manuel Llamosa, también políticos, intendentes de su pueblo, que pasaron por el Bancor. Sí. ¿Cuál es el criterio que tienen para seleccionar a la gente que está en el directorio? Bueno, ustedes tienen que pensar que más allá de que el Banco de la provincia de Córdoba sea una sociedad anónima, es un banco estatal, es un banco que tiene una función social, una función de desarrollo, es un banco que tiene una gran presencia territorial. Recién antes de estar al aire, charlamos un poquito de la gran presencia que tenemos en cantidad de sucursales en todo el interior de Córdoba, en la cantidad de cajeros automáticos. Tenemos una gran relación con todos los intendentes del interior de la provincia, con lo cual, la verdad que en bancos públicos no deja de ser importante tener
un directorio conformado con gente que tenga una visión política, una visión del territorio, lo mismo ocurre, ¿no?, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en distintos bancos públicos, Banco Nación. Siempre el directorio está integrado por gente que tiene conocimientos de economía, conocimientos de finanzas, pero también es importante que esté en el directorio gente con distintas facetas, ¿no?, tecnológicas. Hoy es mucho más importante que en otro momento también, pero un conocimiento de la producción, del interior de la provincia, conocimiento de cada uno de los intendentes. La verdad que los bancos lidiamos mucho primero que son dentro de los mejores clientes o más importantes clientes que tiene un banco público, son los intendentes. Pero es una relación de ida y vuelta, es también donde pagamos impuestos, pero también tenemos gran cantidad de las nóminas de las intendencias en el banco, claro, pagamos impuestos, adelantos claro, para el pago de nóminas, con lo cual, la verdad que sirve la experiencia, claro, no es un favor político el que se paga con ese tipo de claramente no es un favor político. Usted tiene que pensar que en toda organización, pública o privada, a medida que uno va ascendiendo en la escala, cada vez es importante gente que tenga un conocimiento más general de distintas cuestiones, ¿no? Vos en el directorio no tenés por qué encontrar un experto en finanzas, un experto en medios de pago, un experto en cash management. Vos eso normalmente lo encontrás en líneas que están más abajo de la organización. Vos cuando vas un poquito más para arriba necesitas otro tipo de conocimiento. Siempre es importante, por supuesto, también tener, así como en este caso la incorporación de Hernán, está muy bueno que desde el directorio uno pueda tener una visión clara financiera hacia dónde quiere ir, que no dependa pura y exclusivamente de la línea. O sea, nosotros también tenemos nuestra dirección de finanzas, con gente muy capacitada y preparada. Y también, bueno, en cada área tenemos, de la dirección comercial también tenemos gente muy preparada, pero siempre una visión desde el directorio que tenga un conocimiento de eso también es realmente importante. Y que creo que con Hernán y con Hércules Felipa estamos incorporando eso también. Bien. Y también la tercera persona que no te mencionamos es Pablo Viera, sí, que es también va a ser nuestro director ejecutivo. Pablo entró al banco como cajero del banco, lleva más de 38 años, con lo cual la verdad que es una buena incorporación para amalgamar un poquitito lo que algunos hablan del nuevo banco y del viejo banco, ¿no? Expresiones que por ahí tanto no me gustan. Por nuevo banco se refiere un poquito a mucha gente que se ha incorporado, muchos profesionales que hemos incorporado en el último tiempo, que yo creo que hacía falta incorporar profesionales en determinadas áreas, que vienen ya con una cultura organizacional diferente, que creo que si queremos tener un banco moderno y eficiente como el que queremos generar, está bueno que hayamos hecho la incorporación de los perfiles que hemos incorporado. Bien. Pero también es muy importante rescatar a los buenos perfiles que ya estaban en el banco, y creo que esta es una señal muy importante del gobernador, ¿no? Porque claramente fue una decisión de él, él quería, así como quería incorporar a alguien con conocimientos financieros y técnicos profundos en gestión bancaria, alguien que conociera la producción, él mismo es el que quería incorporar a alguien del propio banco para rescatar y aquellos perfiles que tengan realmente un conocimiento técnico. Todo el sector financiero, sobre todo los bancos tradicionales, están haciendo una transformación que la tienen que hacer sí o sí por la tecnología, por todo el avance de las finanzas digitales, por todo el crecimiento enorme de las llamadas fintech, las empresas como, bueno, la más conocida es Mercado Pago, pero como ese tipo, Naranja X y demás. El Bancor también lo está haciendo. Para los bancos eso también implica cambios y también implica achique, porque les permite bajar el tamaño de estructuras, porque además necesitan menos estructuras, menos sucursales, menos gente. Bancor está haciendo eso, se está adaptando, se está achicando. Aparte los bancos públicos tradicionalmente tienen estructuras más grandes que los privados. Sí, pasa un poquito eso. Yo te decía que normalmente, más allá de la forma que tengan, de sociedad anónima o no, los bancos públicos cumplen una función de desarrollo, una función social que muchas veces les requiere estar en lugares o en todo el territorio de cada una de las provincias, donde un banco privado probablemente no estaría. Entonces yo normalmente les pregunto o les digo, cuando estamos hablando de alguna localidad, y les digo, vos donde veas que solamente está
el Banco de la provincia de Córdoba. Si solamente hay una sucursal del Banco de la provincia de Córdoba, bueno, tenés un 90 a 100% de posibilidades que en ese lugar al Banco de la provincia de Córdoba no le vaya bien. Claro, sea deficitaria esa presencia. Claro, que sus números terminen en rojo en esa sucursal. ¿Por qué? Porque si en esa sucursal los números no pudiesen terminar por arriba de cero, claro, habría competencia. Vos tendrías competencia. Seguramente tendrías alguna otra de las sucursales que normalmente están en Córdoba. Claro. Entonces, cuando vos veas una sucursal, que solamente una localidad, que solamente está el Banco de Córdoba, hay muchísimas chances de que no le vaya bien. Entonces, eso que pasa en Córdoba, pasa en las distintas provincias donde vos tenés bancos públicos, que tienen un exceso de cajeros automáticos, tienen una gran cantidad de sucursales. Cuando yo digo un exceso, es cuando vos los medís con el mismo, cuando vos medís a todo el sistema financiero. Entonces, si vos comparás con un privado. Vos ponés a todo el sistema financiero y ves el volumen de negocios que tiene, vos normalmente la actividad que tiene un banco la medís con su volumen de negocios. Significa la cantidad de préstamos que tiene otorgados y la cantidad de depósitos. Eso es el volumen de negocios. Entonces, cuando vos haces un cálculo por volumen de negocios y ves la cantidad de sucursales que tienen, de acuerdo al volumen de negocios, automáticamente con eso podés sacar, teniendo en cuenta tu volumen de negocios, qué cantidad de sucursales tenés que tener. Claro. Y ahí ves el gran desvío que tenemos los bancos públicos. Entonces, no es una decisión, o sea, no tenés opción, o sea, es una transformación que tenés que hacerla o tenés que hacerla. Y que viene un poco demorada en todo el sistema financiero argentino, más allá de que los bancos privados la hayan iniciado antes, porque, como siempre digo, en el sistema financiero argentino los bancos estábamos relativamente cómodos. Teníamos los músculos comerciales bastante dormidos, porque la actividad financiera consistía en prestarle al Estado, consistía en comprar títulos públicos o del Banco Central o del Tesoro. O sea que yo te diría que el sistema financiero podría haberse manejado con las direcciones de finanzas de cada uno de los bancos. Y eso se terminó. Fin de 2023 con Milei se terminó. Eso se terminó. Entonces ahí necesariamente vos tenías que iniciar esta transformación que nosotros tuvimos que hacer en forma bastante más ágil y más rápida que el resto del sistema, que en cierta medida ya venía con esto, ¿no? Pero si vos a esto le agregás todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que ha venido a nivel tecnológico, y los bancos realmente van a dejar de existir en la idea que uno tenía, de un banco, va a ser otra cosa. Y vos, como presidente del Banco de Córdoba, ¿qué pensás de ese cambio radical que se produjo en los últimos meses a partir de la llegada de Milei, donde el banco ahora tiene que actuar de banco, como dice el propio Luis Caputo? Yo te diría ¿Estás a favor de eso? No, es que yo creo que eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurre en el resto del mundo. Los bancos, primero que son pocos los estados nacionales, como ocurría en Argentina, que tenés un déficit fiscal crónico hace más de 20 años. Con lo cual, en otro sistema financiero del mundo esto no podía existir, porque esto solamente podía darse en un esquema en el cual vos tengas un déficit fiscal crónico que haya que cumplir, y entonces los bancos... Que necesiten todo el tiempo alimentarse de esos fondos. Claro, ahora, mientras todos los ahorros vayan destinados a cubrir un déficit fiscal estatal, todo eso no va al sector privado. Entonces vos tenés un sector privado que no tiene crédito, que no tiene financiamiento. Y entonces terminás con normalmente la financiación o el tamaño del sistema financiero en cada país se mide en una relación de préstamos al sector privado versus PBI. En la Argentina llegó a ser del 3%, del 4%, claro, cuando en Canadá supera el 100%. Claro. Cuando en Chile supera el 83%. Claro. Brasil arriba del 60%, Paraguay el 50%. O sea, el Mercosur debe estar alrededor del 40%. Llegamos a tener el 3%. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que todo eso va al Estado. Entonces, claramente lo veo bien, claramente veo que las variables había que acomodarlas, que un ordenamiento de las variables macroeconómicas, hacia eso hay que ir. Lo que no significa que esté absolutamente de acuerdo con todo lo que esté haciendo a nivel nacional. Antes de despedirte, Raúl, es importante preguntarte por la mora, porque se conocieron esta semana datos de mayo de que volvió a crecer en general en el sistema financiero la dificultad, aumentó la mora, la dificultad de la gente para pagar las deudas. ¿Qué es lo que ustedes están viendo desde Bueno, es que eso claramente fue así. Desde fines del 2024
empezó a crecer la mora y estaba en niveles de 2, 2,5, 2,60, 2,70, como mucho en el sistema financiero. Y llegó a estar arriba arriba del 12, 12,70. O sea, se multiplicó prácticamente por 5 la mora que vos tenías a fines de diciembre de 2024 a lo que tenemos hoy. Lo que sí estamos viendo que ya está prácticamente estabilizada. Bien. Cuando la mora crece de la forma en que creció, todas las otras veces que había ocurrido, se mantuvo prácticamente 2 años así. 2 años. Y ya está en 1,5 años, con lo cual ya está, ya debería empezar a El gobierno a bajar dice un que el poco. peor momento fue el segundo trimestre de este año, que ahora va a mejorar. ¿Coincidís un poco Puede entonces ser. con ese diagnóstico? Sí, no sé si fue, si fue el peor momento. Yo creo que se desaceleró un poquitito, ya venía desacelerándose Bien. desde fines de diciembre del 2025, pero siempre que uno cree que ya se estabilizó, siempre hay algunos puntitos más. Ocurre normalmente en lo que tiene que ver con individuos, ¿no es cierto? No Claro, en empresas. no en En empresas no se siente todavía la mora. Sí lo ves en individuos, fundamentalmente en tarjetas de crédito, pero ahí sí se ve el tema de la mora, fundamentalmente. Bien. Y prácticamente lo que pasó en el 2025, que todo el sistema financiero tuvo sus números, no necesariamente en rojo, pero sí todos ganaron mucho menos que lo que fue el 2024 Claro. y el 2023. Gran parte de eso tuvo que ver con... gran parte tuvo que ver con que le dejamos de prestar al Estado, ¿no es cierto? Y que los títulos públicos no se revalorizaron como en otros años, pero parte de eso tiene que ver con la mora, que fue muy importante. Claro que me golpeó. Golpeó muy fuerte. Bueno, muy interesante poder charlar con vos. Muchas gracias por venir. Bueno, muy Muchísimas bien. gracias, Raúl, por Gracias. estar acá. Gracias. Primer corte, ya vamos a la pausa y después tablero político. No se vayan. Segundo bloque de Voz y Voto y le damos inicio a nuestro tablero político. Ya es un clásico, ¿no? Nuestro tablero político para analizar lo que pasó en la semana. Bienvenidos Virginia, Mariano, ¿cómo andan? ¿Qué tal? va? ¿Cómo están ¿Cómo ustedes? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, sin duda la noticia en Córdoba más importante me parece en la semana y en lo que va del año es la llegada de Santilli y la presencia del gobernador Yayora en la Asunción en Buenos Aires, en un lugar que no es habitué para que sea parte de esa gente, digamos, del cónclave que suele tener el gobierno nacional con respecto a los invitados. ¿Qué significó que estuviera ahí el gobernador? Bueno, muy posiblemente lo más evidente y lo que todos sabemos, que es amigo de Santilli desde hace muchos años. Yo personalmente creo que lo más posible es que la presencia de Yayora haya obedecido a eso. Después hay un montón de interpretaciones políticas, sin duda. La posición oscilante de Yayora respecto del gobierno nacional y del peronismo en el Congreso, bueno, tiene esto de momentos de más cercanía, otros de menos. No hay otro motivo en este momento para mayor cercanía, porque nunca tuvo ningún gesto del gobierno nacional, el gobierno de Córdoba. O sea, o el gobierno está muy necesitado de algunos votos para su proyecto de reforma política, o ya hubo una reunión previa con Santilli, posiblemente Yayora haya sabido desde antes que iba a ser Sí, es probable. el nuevo Sí. el nuevo jefe de gabinete, y bueno, una conversación que comenzó antes y que se reflejó en esa presencia extraña, sí, realmente. Fueron 13 los gobernadores que asistieron. Probablemente Yayora está en el lote de los que menos vinculaciones tiene, o por lo menos menos afinidad tiene con la Casa Rosada. Si bien siempre dicen en el panel que hay una relación institucional, que es cierto, pero lo concreto es que el diálogo se restringe casi a las demandas o la necesidad que tiene Córdoba, que en la gran mayoría de los casos fueron incumplidas por el gobierno nacional. Y también hay que decir, como para descomprimir un poco la situación sobre las expectativas, la renovada expectativa que da esto en la relación de ambas jurisdicciones, es que ya esa relación ya venía, como bien decía Virginia. Lo que sucede es que la jefatura de gabinete al mando de Adorni tenía una característica que era casi de vocería solamente y no de articulador. En el centro cívico te dicen que la principal figura con los cuales ellos tienen interlocución es
era entre ellos Santilli, pero no es el principal. Todos hablan de la figura de Eduardo Lule Menem como el hombre que realmente es la puerta más cercana al despacho de Karina Milei. Digo de Karina Milei porque el presidente de la Nación se atiene a la cuestión más económica, pero todo lo que tiene que ver con fondos, con obras o lo que fuera, que aparte no hay absolutamente nada en estos años y medio, esas negociaciones van por el lado de el brazo más ejecutor de la gestión, que es el de Lule Menem, el de Karina Milei, Además, Lule no mucho más que Menem eso. articula Y Luis en Caputo el también, por espacio supuesto. donde más se necesita en concreto el apoyo de los gobernadores, que es el Congreso. ¿Viste? Ahí había habido uno de los últimos datos políticos, fue ese guiño, muy probablemente, del bloque que responde a Yarlora, con los 3 que dieron quórum y los 3 diputados ausentes en esa sesión en la que la oposición trataba de desplazar a Adorni, iniciar el proceso de desplazarlo. Sí, después ese todos se pusieron guiño, a super rig y por eso es bastante vacilante y siempre da lugar a lecturas No, amplias. pero hay quienes dicen que eso fue Lo que a mí me parece un guiño sí, explícito bastante a evidente. favorecer esta nueva etapa en la relación con la nación. A mí me parece bastante evidente también la escenificación de Yarlora y de su equipo sobre la trascendencia de esa reunión para aplicándola a la política local. Y ahí la verdad que me parece mucho más lejana la interpretación. Es posible que haya conversaciones tanto de los opositores a Yarlora como de Yarlora con el gobierno nacional. Seguramente. Me parece muy factible que el nuevo jefe de gabinete le diga a cada uno lo que quiere escuchar, porque está esta tratando altura, de generar buenas relaciones con todo el Probablemente mundo. con Santilli se habló, más allá de lo que vaya a terminar haciendo en la Libertad Avanza en Córdoba, pero ya quizás empezó a poner sobre la mesa, bueno, ¿qué va a pasar Sí, en pero 2027? pero son definiciones Sí. que están muy lejos todavía. muy Está lejos. todo el mundo sobreinterpretando cualquier Exacto, señal, sí. cualquier Pero bueno, gesto. fue No, la- pero no es nosotros tan Fue la tuvimos, primera bajada tuvimos una de- declaración explícita Claro, de Manuel Manuel. Calvo esta semana. Pero digamos. dijo algo- Alimentan las Está bien, sobreinterpretaciones. pero de no dijo todos algo que lados. no dijo algo que es demasiado obvio. No, pero digo, la primera Que bajada... Milei su principal de objetivo es ser No, pero reelecto. dijo algo más. Dijo que él no veía un frente opositor Bueno. porque habían hablado de otro tipo de negociación con Santilli sobre el tema Sí. gobernación de Córdoba 2027. Destacó la nueva interlocución que aparece en el gobierno, que es Sí, Santilli. Eso dice- hay que eso dice el poner, gobierno, hay que claro. poner. Avisar en todo caso a los opositores que no le lleven el apunte, que se inquietaron Y todos. también me ¿no? parece que no hay que confiar 100% en la palabra de Santilli, porque también Eso hay es muchos cierto. comentarios respecto de que es una persona que tiene el Que sí suele fácil cambiar sus y que, versiones. claro, y que suele ser una especie de encantador de serpientes ante Ni- sus Ninguna de las partes va a hacer opositores. el negocio de los pelones políticos, dejando un triunfo que es factible y demás. Exactamente. Pero hay que ver qué pasa con los votos para la eliminación de las PASO y todo ese proceso, que es lo que empieza ahora. Es que ahí me parece que, perdón Fede, me parece que ahí el principal objetivo que tiene Santilli es conseguir los votos para Claro, eliminar para eliminar las PASO o para lograr, suspenderla claro. como mínimo, que es lo que quiere Milei. Después irá viendo próximos objetivos, entre ellos seguramente la estrategia electoral del 2017, para la cual falta mucho, demasiado falta. Sí, sí. Después Mucho. del Mundial sabemos que puede Sí, empezar. está bien, pero después del Mundial, ¿qué va a pasar, Fede? Va a haber, probablemente se aceleren las hipótesis de escenario que no se van a terminar de confirmar hasta que Yarlora defina cuándo se vota y el cronograma empiece a gatillar hacia atrás. Pero Después, está claro que la definición del gobierno nacional con respecto a las provincias tiene que ser inminente, digamos, si van a competir o no. ¿O ustedes creen que la van a dilatar también? Es decir, ¿vamos a ir con todo o esperamos? No lo sé, porque Porque la lógica política de este gobierno es muy diferente a Está bien, todas. muy diferente. La verdad que nada indica que sean de la práctica de ir alimentando una candidatura, sosteniéndola. Eso no se ha visto hasta Sí, sí. ahora. Hasta ahora no. Ellos tienen una concepción de... Ahora, mantener la incertidumbre en el Hay que ver frente el- opositor es Sí, complicado. genera- ¿no? Con los genera personajes una que ansiedad tienen. tremenda. Y con los nombres propios que hay ahí. Sí, ¿no? y hay que ver el desempeño de la economía, que es la gran variable determinante para la competitividad electoral de Milei. hasta ahora hay como dos grandes definiciones que tomó la Libertad Avanza en la estrategia electoral. Es aliarse ante algunos que consideran
que son digamos que son personas a las cuales son proclives a aliarse, pasó en San Juan, El Chaco. pasó en el Chaco, y del otro lado ir con los puros. Si son puros acá y se está desconocidos, observando eso. no desconocidos, puros y Sí. nuevos o recién arribados o Roca. sin una historia electoral, mejor. Bueno, creo que ahí un poco lo que plantea Virginia. La gran duda que tiene también el peronismo, el oficialismo en Córdoba, es saber si eso se va a mantener. Si se mantiene eso, con Córdoba no van a hacer un acuerdo. Porque Córdoba, digamos, Yarlora no representa los valores de la libertad avanza. Exacto. Entonces, Los puros en Córdoba confían en eso. entraríamos en otra, Los una dirigentes de la tercera, Avanza confían en sí, eso. entraríamos en una tercera Lo que variable pasa que es es ahí el único que está seguro es Bornoroni. Claro. Todo lo demás está por Sí. verse. Y eso es lo que se observa en la práctica hasta ahora. Y el otro ahora. escenario que también puede ser posible, lo planteaba esta semana Carlos Fara, es que aún sin alianza, la Libertad Avanza presenta un candidato propio y puede ser competitivo, aún sin hacer sí. un gran acuerdo opositor, que también puede ser un riesgo que corra en el acuerdo con la nación, de decir, bueno, nos quedamos tranquilos y sin embargo te Exacto. presentan un candidato y te Por te eso, en pueden Córdoba ganar. hay mucha presión porque, sobre todo porque el juez se viene atajando y diciendo, si no estamos los tres juntos es porque arreglaron con otro. Y a lo mejor no es tan así. Claro, puede ser. será en todo caso el argumento defensivo que tendrá el juez para explicar Exacto. por qué no se logró tal o Tal cual cual. cosa, o por qué sí se logró tal o cual cosa. Exacto. Sin embargo, sí. Está reabierto. Pues el que tiene Puede ocurrir todo. ¿Cuál es el que, tiene todavía. el que tiene la relación más sólida con Gabriel Bornoroni respecto de Rodrigo Sí. de Loredo? Tal cual. Sí, sí. Exacto. Bueno, Virginia, Bueno, gente, Mariano, nos vemos al buen final. programa. Virginia, vos te agradecemos. Vale. Seguimos con este bloque, vamos a hablar ahora de política y de la relación del PRO y de los opositores con la Libertad Avanza. Así es, no se vaya. Entendemos cada detalle de una operación. Sabemos lo que se siente. Sabemos lo que siente el paciente y también quienes lo esperan. Por eso, cuando ella aprieta fuerte mi mano antes de entrar, yo estoy ahí. www.adarc.org.ar Seguimos hablando de política y también de cuestiones municipales porque estamos con uno de los intendentes importantes del Gran Córdoba, el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por lo importante. Es una localidad, una Bueno, ciudad gracias. importante del Gran Córdoba, de esas como mezcladas, cruzadas con la ciudad. Y sí, colindante, de hecho, por eso. Bien, Así y que vos gracias. Vos sos un intendente del PRO, pero estás con mucha sintonía con la Libertad Avanza. Participaste en una de las últimas actividades en una foto que difundió la gente de la Libertad Avanza, que en realidad eran con autoridades del Banco Nación, en un acto en el que el Banco Nación les ofreció financiamiento a las intendencias. Sí, bueno, en realidad estuvimos en dos eventos, pues tuvimos uno con quien es hoy el jefe de gabinete, con Santilli, y después estuvimos con el Banco Nación. En el de Santilli, claro, había menos de 50 intendentes, pero en el otro había más, ahora que Sí. pienso, yo estaba pensando en la primera, pero sí, estuvimos, el Banco Nación nos ofreció a los intendentes crédito para maquinarias u obras y bueno, con condiciones que son atractivas en un momento donde intendencias como la que me toca presidir a mí nos interesa para hacer obras o para comprar y renovar flota, nos vendría muy bien. Pero fue una actitud como una foto que llamó la atención, porque bueno, Y un tinte político tiene, claro, sí, evidentemente. exactamente, tiene que ver, Bornoroni viene muy activo, trabajando, reforzando lazos con intendentes, y por otro lado la Libertad Avanza tiene esta cosa de la actividad privada, los municipios por su lado, la nación es motosierra y demás, y bueno, aparece como una política que busca ser una política de apoyo, de promoción de parte de un banco público. Entonces se hacen todas esas lecturas. Empezó la campaña, digamos. Digamos que sí, es cierto. A ver, Gabriel es una persona, voy a hablar en la relación conmigo más puntualmente, que intenta ser muy cercana. En mi caso tenemos muy buen diálogo, pero hace varios años ya, muy buen diálogo y obviamente uno está tratando de ver cómo soluciona problemas en su ciudad y cuando uno lo hace con esa mirada tampoco está analizando mucho lo político, por más que uno sabe que se presta a fotos. En el caso
nuestro en Villa Allende, nosotros somos muy afines a las ideas de la libertad, ¿bien? Después podemos discutir si las personas que están en un espacio o en el otro son las que son las idóneas para llevar adelante la concreción en la práctica de esas ideas. Entonces, bueno, esto lo digo porque, bueno, uno en su territorio o en su ciudad dice, bueno, la libertad avanza. ¿Quiénes son? Porque están las ideas, está lo conceptual, pero después está quiénes son, con quiénes tenemos que ser amigos, con quiénes queremos construir. Y en el medio te aparece gente de otros espacios políticos que en nuestro caso han sido maravillosos aportantes a nuestra causa, porque trabajan con nosotros, porque hacemos un montón de cosas juntos y porque no mezclamos lo político, sino vamos en torno a ideas y objetivos que queremos para la ciudad. ¿Y vos qué ves el año que viene? ¿Un frente opositor que integre la Libertad Avanza, al PRO y a otras fuerzas, todos juntos? ¿Se está trabajando con esa idea o todavía es muy temprano? No, me parece que todavía es temprano. Temprano. No falta nada, pero falta mucho, porque vos tenés lo nacional. Sí, se habla, en cada reunión con intendentes un poquito sale el tema, y hablo otra vez desde lo personal, lo que pienso yo creo que Javier Milei va a estar bien, la economía va a tender a mejorar, el año que viene va a ser un buen año para él, en Córdoba especialmente, y si eso es así, creo que el candidato de la oposición va a ser Gabriel Bornoroni. Y después, yo no quiero hablar por los otros candidatos opositores, es lo que pienso yo. Bien. No digo que sean malos los otros, no, digo, eso es lo que pienso yo. Y bueno, y si él logra no solamente encarnar lo que el cordobés pretende, porque el cordobés también en muchos aspectos es mileísta no de casualidades, porque Milei encarna lo que el cordobés o la idiosincrasia del cordobés piensa. Entonces, creo que por ese lado Gabriel tiene altas chances de ser el candidato opositor. Después, si se divide el electorado opositor en 1000 pedazos, yo también pienso que van a tener que ser 1000 pedazos de 1 o 2 puntos, porque creo que está medio dividido en dos el electorado. Pero no le afectaría, decís. Si la Libertad Avanza presenta un candidato, vas a decir que con Milei fuerte tiene altas chances. Para mí tiene altísimas chances. No importa que hagan los otros. No, importa un poco, porque si vos le generas 10 que sacan 1,5 cada uno, ahí sí lo impactas. Ahora, los que saquen 1,5 cada uno terminarán cometiendo un suicidio político también. Algunos están dispuestos a hacerlo, otros no. Y en las conversaciones que empiezan a fortalecerse entre Bornoroni como el principal dirigente de la Libertad Avanza y los intendentes acá, se habla de cómo sería una Córdoba en 2027 si fuera gobernada por la Libertad Avanza, cómo sería el vínculo con los intendentes. Bueno, es una linda pregunta. Siempre algo se habla. También uno tiene que saber que uno como intendente prioriza su ciudad. Claro. Entonces tampoco podemos estar peleando. O sea, en mi opinión, y esto lo digo yo con Pablo Cornet, yo intento no dar golpes bajos por más que los recibo permanentemente. ¿Bien? Entonces nosotros no vamos a contestar con golpes bajos porque en definitiva creo que en el gobierno de la provincia hay mucha gente muy buena, hay buenos técnicos. Quizás ahora ha tomado un tinte un poco más político el gobierno de la provincia, supongo que ellos entienden mucho más que uno de lo que es la política, y eso un poquito se nota. A mí no es lo que más me gusta, a mí me gustaba más el tinte más técnico, y sigo valorando varios ministros y gente técnica que contribuye a las ciudades y que son perfiles que a mí me han gustado. ¿Ese tinte político significa, por ejemplo, que es más compleja la relación económica entre los municipios y la provincia? Sí, porque lo que viene por ley, viene por ley. Bien, ahí no hay problema. La verdad que en ese sentido yo creo que se respeta. Sí, yo por lo menos de lo que yo escuché, lo que yo veo. Después sí, siempre, y esto lo escucho, no digo que me pase a mí, pero sí, que no me han dado tal fondo, que vino tal y me apretó, que si no te pasa, si no haces esto, tal cosa. Esas cositas pasan. Yo por ahí veo que hablan de extorsión, no sé si es extorsión, pasa porque la política históricamente ha sido así, no es que ahora es así, antes no. Entonces, pasa porque también uno dice, si yo le contribuyo a él y después lo tengo en la vereda del frente, obviamente, me empieza a impactar por un beneficio que le di, que obtuvo por algo que yo le di. Eso análisis está. Entonces también hay un tema comunicacional de ambas partes, porque por el otro lado, quienes no tenemos el color del gobierno de la provincia, como en mi caso, no dejamos de ser cordobeses. Y en ese sentido, hasta hoy, para conmigo el gobierno de la provincia ha cumplido lo que ha dicho. Yo siempre lo digo y por ahí alguno después se me queja, pero es la verdad, digamos, nosotros lo que nos dijeron no lo han cumplido. ¿Qué opinas de la reaparición de Mauricio Macri, una figura importante en Villa Allende, ni hablar, toda la zona? Cierto. Que él incluso quiere vivir ahí cerca. ¿Te gustaría que fuera candidato?
bueno, yo le tengo un cariño especial a Mauricio Macri. Él fue uno de los primeros que nos apoyó a nosotros en Villa Allende. Ahora, la verdad que a mí él siempre me pareció una persona con excelentes cualidades. Para mí fue un gran presidente. Yo creo que muchas de las cosas que por ahí le machacan, yo creo que hoy no existiría un Milei si no hubiese existido un Mauricio Macri. De hecho, muchos de los ministros de Javier Milei eran de Mauricio Macri. Muchas de las cosas que hizo bien Macri hubiese sido muy bueno que las continuara o que las rehiciera la Libertad, pues Alberto las tiró por la borda. Entonces, yo lo considero un gran valor en la política. El pero es que si Javier Milei está bien el año que viene, me parecería que no es bueno romper algo si alguien lo viene haciendo bien. Ahora, hay un ámbito al que yo no llego, que yo no alcanzo de información y de poder, que puede explicar un montón de otras cosas que incentiven una potencial candidatura de presidente a Mauricio Macri, que además le doy el beneficio en este sentido. Él probablemente vea cosas que uno no ve y que lo ha venido demostrando mucho tiempo. Pero vos como votante del PRO histórico, sos del PRO, si tuvieras que elegir, te pregunto, ¿tenés en la boleta, tenés una boleta de Macri o una boleta de Milei? Me saco el corazón, lo pongo en la mesa y digo cuál es la mejor opción o la que tiene la mayor posibilidad de ganar las elecciones para alejarnos lo más posible del populismo y el kirchnerismo. Okay. Claro, vas por eso. Antes de que se nos termine el tiempo, te quería preguntar de un tema bien local de Villa Allende que generó mucha repercusión, la instalación de portones en algunas calles, ¿no? Algunas, que se cierran a la noche, no sé específicamente a qué hora se colocan y que cierran cuadras de la traza urbana abiertas. No sé cuántos han colocado hasta ahora y cómo viene esa experiencia. Bueno, son 2 barrios, van a ser 13 portones, ya están todos colocados, faltan pulirle algunos detalles constructivos porque es una base de obra de material y el portón que es un trabajo de herrería. Iluminados, lindos, potentes, fuertes, son portones donde realmente no podés pasar. Eso se complementa con un sistema de seguridad que incluye cámaras de alta definición y obviamente rondines. Entonces todo eso completa un sistema de seguridad que está basado en nuestra experiencia de la zona, porque cada ciudad es un mundo, cada barrio es un mundo, no todos los barrios pueden ser, se le pueden cerrar ciertas calles, o sea, entonces lo que estamos buscando es a los barrios que tenían mayores problemas de inseguridad y que además ayudan a que el resto de la ciudad esté más segura, les propusimos una especie de anillo de seguridad. Entonces, algunas calles se cierran de noche, de 10 a 6 de la mañana, de 22 a 6 horas, y por el otro lado, cámaras con lectora de patente en las arterias que quedan abiertas. Y eso nos permite que la central de monitoreo tenga más fácil el control preventivo, igual que la seguridad ciudadana. La experiencia está terminando de hacerse todas las obras respectivas, las cámaras ya están puestas y probablemente en una semana, 10 días ya esté funcionando como debe funcionar. Ahora, yo ya estoy avisorando el problema que voy a tener. Me van a decir, ¿por qué de 10 de la noche a 6 de la mañana? Ya veremos qué hacemos con eso. Pero yo ya sé que se va a hacer un problema, ya recibo notas por eso. Porque claro, lo van a querer todo el día cerrado. todo el día. A ver, acá hay otro tema. Por ahí uno puede agarrar a cualquiera en la calle que se queje del portón, pero vos le tocas la puerta al vecino que vive contra el portón, cerca del portón, y te va a decir, no, a mí me gusta la idea. O por lo menos intentemos algo nuevo. Claro. Se habían movilizado algunos vecinos. ¿Hay algún planteo legal sobre eso? Ya está, eso está terminado. Los planteos legales quedaron todos en la nada por una cuestión muy simple. Acá no es que lo hicimos. Hay un montón de ciudades que cierran calles sin decir nada. Nosotros hicimos una ordenanza, el Consejo Deliberante nos autorizó, hicimos un registro de oposición que le preguntamos uno a uno a todos los propietarios / inquilinos de cada una de las viviendas si se oponían o no con una notificación fehaciente vía CIDI nivel 2 o una notificación física y de 1.166 propietarios / inquilinos, en contra hubo 22. Un registro de oposición abierto durante 15 días, inclusive un 9 de julio del año pasado, por lo cual tampoco me pueden decir, yo trabajaba, no me pude oponer. Y abierto de 8 a 20 horas. Claro. Entonces, ¿tuvo chance el que se realmente, quería por supuesto que tuvo chance. Y tiene Entonces, mucho consenso. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente empieza a ver mucho ruido en el tema, la gente no prefiere no involucrarse, no quiere quedar pegada, no quiere que lo filmen, no quiere después ir a una reunión y que se estén peleando, ni estar en las trenzas de los WhatsApp. La gran mayoría, hay una mayoría silenciosa de vecinos que se comporta de esa manera. Y es en definitiva para quienes gobernamos, porque nosotros somos como quien dirá la voz de ese que no tiene ganas, no puede, no quiere, o lo que sea el motivo que
que haga que no quieran expresarse de esa manera porque reciben agravio, Claro. reciben de pocos, ¿no? Pero los reciben. Entonces, bueno, y después hay otro tema que es curioso. Nosotros fuimos 12 candidatos y ninguno de los otros 11 candidatos agarró la bandera en contra de los portones. Ninguno. En todos los medios, todas las notas, no hubo ninguno hablando en contra. Yo no sé si es que les gusta la medida o que si ven que no hay rédito político en ponerse en contra. Claro. Bien. No lo sé. Bien. Bien, bueno, Pablo, muy interesante, ¿eh? Muchas Bueno, gracias muchas por gracias a venir. ustedes. Gracias, Pablo. Gracias. ¿Vamos a Bueno, un corte, Fede? y después el tapado, el bajo palabra. Exactamente, no se vaya. Estamos muy cerquita, Fede, a 2 días de un nuevo aniversario de la ciudad de Córdoba, de un nuevo cumpleaños de nuestra ciudad. ¿Viste? Uno piensa en todo lo que son los emblemas de esta ciudad. De hecho, la municipalidad da los Jerónimos. Totalmente. Tenemos en esta sección 2 emblemas de Tenemos Córdoba. 2 emblemas, candidatos los dos ¡Apa! al Jerónimo. Ah, al me Jerónimo asustaste. de la política, del chisme de la política. Acá los presentamos más que ellos dos, a los ¿eh? 2 Jerónimos de la política, Mariano y Juan Manuel. Sí. ¿Cómo les va? Bien, Jerónimo con G en nuestro caso, no con J. Son los únicos 2 candidatos que hay para ese, para Cuando ese dijiste premio. dos dijeron- candidatos, digo, ¿de qué me tengo que enterar? Bueno, puede ser el lanzamiento. Podemos hacer un partido, ¿no? Vamos a hablar de eso en un ¿Tenés? rato. Palabra. Vamos a hablar de eso. ¿Eh? El BP. El BP. ¿Sabes que tendrían que haber sido O el jóvenes PB. sobresalientes? O el PB, ¿eh? El PB, sí. El PB también, ¿eh? También. Estamos 2 buenos. jóvenes Me gusta. Dos sobresalientes. jóvenes ¿no? sobresalientes de la Bolsa de Comercio deberían haber sido los 2. No sé si lo fueron. No, no lo fuimos. Nos Título para eso. ganaron ese año, respectivamente, Juan Manuel Cid y Rodrigo de Loredo. Ah, mira. Sí, que es fueron verdad. No hay que olvidarse eso. que fueron jóvenes sobresalientes del año intercaladamente. Sí, Bien. es cierto. Buenísimo. Ustedes, igual, Perdimos con ellos. Sí, sí. aunque no tengan el título formal, lo tienen moralmente. Bueno, muchas gracias. Nos Ya quedamos estamos más cerca de ser los viejos de la bolsa que jóvenes sobresalientes. Premio pero bueno. trayectoria de la Bolsa de Comercio. Me gustan los viejos de la bolsa. Sí, los viejos de la bolsa. Ya vamos a venir con una bolsa en la cabeza. Bueno, ¿les parece que arranquemos y Por favor. tampoco que hoy no lo van a sacar, pero ni Mira, A ver, desafíennos. Si lo sacan, Me encanta que si nos lo sacan, desafíen. no. pago un asado Sí, yo para también. todo el equipo. Y yo pago con- incluyendo Sí. para ustedes, muchachos. Sí, con todo. A ver. Con tutti, con A ver, tutti. Tienen una pistita. No, no. Tutili. Uy, qué difícil. No hay forma que lo saquen ahí. Nadie me regañara, me Mira. parece. Bueno, no. ¿Pelo propio? Sí, sí, pelo propio. Ah. Es tu obsesión, ¿eh? No, no, pero bueno. ¿Cordobés? ¿Cordobés? Viste que hay muchos políticos que Es tienen... cordobés, Sí. es cordobés. Sí, es cordobés. Es cordobés. ¿Alguna Cordobés y fuerza? pelo propio. Te tiro más, del interior. Del interior. No porque, te digo, del interior te doy Como las pista, pistas. como que me tiras una Sí. pista así. Todo el que te doy un Eh, autódromo. ¿Es un si querés, intendente? no pista. ¿Es un intendente? No, Pero quiere serlo. pero quiere serlo, exactamente. ¡Ay, qué difícil! Oh, es muy grande, hay 427 Bueno. comunas y Bueno, hasta ahí nomás ciudades. igual no lo van a sacar. No lo van a En sacar. Córdoba. No lo van a Estamos re confiados. Re confiados. Sí, llego a perder. Tengo que sacar la tarjeta de Bancor Usá la black que y tenés. hacer la Después tirita. tiro uno. a ver. Tira uno Epa, después. vamos, Fede. Guarda, ey. Yo no te posteo asado, fue el que posteo. Claro, dale. Bueno, ¿arrancamos con los bajos? Arrancamos con los bajos y arrancas vos, Mariano. ¿Arranco yo? Sí, arrancas vos. Bueno, Mirá esta esa foto, foto. esta foto ya es casi histórica. Literalmente del Icónica. archivo. Bluré en archivo, una cara sí. ahí, por Dios. ¿Viste cuando bueno. le pedís a la inteligencia artificial, sácame de esta foto? Por favor, Al más, sácame al que de más ahí. me No, no incomoda. hay que sacarla. Póngale un emoji, una Y en esa cara. foto, al costadito, hay que decirlo, nada más que no entra en el plano, está el ministro de Gobierno Manuel Calvo, porque fueron fueron recibidos hace un par de meses atrás, cuando Santilli había tomado el cargo, a reunirse con el jefe de gabinete Ador en aquel momento, hoy, Ex. sí, que en paz descanse, y Diego Santilli, quien lo sucedió. ¿Por qué todo esto? Porque, bueno, esta semana usted vio, se habló mucho en la oposición, incluso, Calvo estuvo picante, hizo declaraciones en La Voz donde movió el avispero de la cuestión Le movió la cadena a de los lo que opositores. va a pasar el año que viene, o por lo menos lo que ellos intentan que suceda el año que viene, que esto que no se termine de conformar este arco opositor completo, pero en el panel dicen que la carta que tienen también para jugar es la de los intendentes propios. ¿Por qué? Porque hacen un cálculo. ¿Y qué es lo que te dicen es,
Los votos del peronismo puro son muy poquitos. Nosotros tenemos un núcleo duro bastante acotado. El resto de los votos son prestados. Nosotros nos prestan los votos para ganar las elecciones. Lo cual es cierto. Y algunos hacen cálculos. ¿Cuánto tiene puro el peronismo? 15, 18, 20. Vamos, 20, ponele así con una gran elección. El resto es todo prestado. Y eso prestado, dicen ellos, en ese capital, de algún modo, los intendentes lo van, canalizan, lo canalizan de a poquito. Y lo que le van a intentar vender a Santilli en esa eventual negociación, que todavía no existe, pero hay muchos que quieren que se acelere, es decirle, che, mira, nosotros tenemos 250 intendentes que si nosotros les pedimos que jueguen a nivel nacional con Milei, y en Córdoba pueden mover un número de puntos que hoy no tienen y que pueden ser afines. Bueno, por eso vamos a ver mucha actividad de intendentes en las próximas semanas, distintos grupos. Los intendentes, bueno, tuvimos hoy uno, Cornet, que dio una definición importante, que es lo de Bornoroni, pero vamos a ver mucho movimiento intendente y el panel jugando con lo propio. Tenemos 250 puros, más los que consideran que están ahí, que no saben qué van a hacer, que están en el radicalismo y algunos otros nucleamientos, pero el peronismo va a poner a los intendentes para esa eventual negociación, por lo menos como un capital a poner sobre la mesa. Bien. Hablando del peronismo, hemos dicho acá, hemos usado la metáfora que es un despelote, ¿recuerdan? Sí. El eufemismo. Un eufemismo, ¿no? Sí. No me queda. Entre los muchos líos que tiene el peronismo, hay uno que es que no saben bien, hay un montón de legisladores, concejales que no pueden repetir cargos. Sí, claro. Entonces, los concejales quieren ser legisladores, los legisladores no quieren ser concejales, claro, se degradan, y hay otros que están pechando desde abajo para, obviamente, querer ser concejales, claro, o legisladores, porque no son hoy. Abrió, claro, una ventana de oportunidad en la renovación, ¿verdad? Y les voy a presentar ahora en una foto a un más que un tapado. A ver. Un total desconocido. Sí. Carlos el Loco Giraudo, funcionario de Martín Zarzora en el área administrativa, fue, ustedes lo recordarán, quien impulsó esta idea loca de que los colegios profesionales dejen de cobrar matrícula y que pasen eso para financiar las universidades y que el control lo haga la universidad. Bueno, este jueves, en una lomitería del centro, lanzó su agrupación que se llama Locos. Logremos una Córdoba simple. ¿Cómo se llama? Locos. Locos. En honor a su apodo, el Loco Giraudo. Sí. Locos. La verdad que sorprendió, había más de 50 profesionales, arquitectos, o sea, todos, muchos vinculados a la administración pública. Giraudo es un experto en la administración financiera. Había muchos, te decía, arquitectos, abogados, contadores, peronistas, todos vinculados a la administración pública, impulsando este proyecto y largó una serie de ideas. La verdad que muchas son interesantes para discutir. Yo me quedo con una que me pareció la más interesante de todas. Son ideas para la ciudad de Córdoba, que es que el comercio que quiera habilitar, que abrir sus puertas, no necesite una habilitación municipal, que demora mucho, sino que contrate un seguro de caución, que venga la empresa X aseguradora, que controle el checklist de cosas que hacen falta. Si la empresa está de acuerdo, que le dé una especie de habilitación provisoria hasta que la municipalidad mande sus inspectores, etcétera, etcétera. Y esto le permitiría a los negocios no estar tanto tiempo esperando la habilitación municipal. Es por lo menos algo... Supuestamente no había bajado el tiempo de... Bueno, pero... Se digitalizaron. Y demás no había bajado bastante ese tiempo. Bueno, pero los comerciantes dicen que alrededor del 40% funciona con algún tipo de anormalidad por estas demoras que hay en el municipio, sobre todo cuando tenés que ver la cuestión de los cauces y los bomberos que están en boga en estos días. Bueno, está claro que va por el lado de la disrupción. Muchas ideas de loco. En sintonía con las ideas de Milei, que viste que Milei hace todo un planteo respecto del rol de los seguros. Hay como una cómo los seguros pueden cosa, sustituir al hay Estado. como una cosa liber peronista que ha tomado lo del
romper los colegios profesionales. Claro, liberar, es cierto. ¿Y qué lo claro. ves? ¿Como un globo de ensayo de parte del peronismo a través de Giraudo? ¿De ideas que después podrían ser parte de la campaña? No sé si el peronismo está tan contento No, con, no creo. con No sé, que no se sé. escape Giraudo por una esquí, por el Porque- lateral. Como Calvo dice que está también Milei y está también Yayora, digamos que se Puede reconoce ser, que a Milei le va puede también en ser o puede Córdoba. ser también un arrebato, digamos, por esto que hablamos al principio, de que hay una brecha de oportunidad para muchos dirigentes o muchos profesionales o muchas personas que vienen militando en el peronismo de ocupar lugares de mayor relevancia ante, bueno, esta imposibilidad de muchísimos De dirigentes de repetir las bancas en el Está bien. Consejo Deliberante y en la legislatura. Bueno, Muy bien. Más que un tapa, un Que se renueve la desconocido. política. ¿Eh? Ahora sí, el tapado yo la verdad que no. No, vamos, Dale, muchachos, Fede, No vamos. me ¿Te acuerdas sé, no, alguien? la verdad no me sé el nombre. ¿Cómo será de tapado? Podría ¿Qué decir. zona? Decí qué zona de la provincia. Del sur de la provincia, ¿no? Sí, sí, del sur, del sureste. sur. Eso, sí, claro, exactamente. Sí, sí. Bueno, Pero tenéis el nombre. si le parece, lo vamos a revelar. No sé quién es. Germán Fon. ¿Sí? ¿Quién es Germán Fon? Ustedes ¿Quién es preguntan, Germán Fon? ¿Quién es Germán Fon? Bueno, Googleemos. es la carta, la expectativa de construir un candidato con proyección, probablemente no para esta elección, aunque la idea es que compita, pero ir trabajándolo para dentro de 4 años en Marco Juárez del peronismo. Germán Fon es un dirigente joven, tiene 35 años, trabaja dentro del equipo del ministro Sergio Busso, y bueno, Yayora lo ha apuntado como el dirigente joven con proyección en Marco Juárez, donde el peronismo sabe que a lo máximo que apunta es a no hacer un papelón. Y está buscando la forma de que plantar un candidato, probablemente no con el sello de Hacemos Claro. Unidos por Córdoba, o sea, sería una especie de candidato de un sello blue, con un apoyo más o menos, sin que se note demasiado, del oficialismo provincial, con la idea de ir calentando motores para dentro de 4 años. Recordemos que las elecciones son el 8 de septiembre. El 6 de septiembre, El 6 de y el perdón, miércoles 6 de septiembre. 8 Me cierran las confundí listas. con el 8 de Cier- julio. Ahora el 8 cierran las Exactamente. alianzas. Las alianzas. El primer gran mapa que vamos a tener de Marco Juárez. Sí, la idea del peronismo es apoyar a este candidato, aunque de manera todavía muy, ¿cómo decirlo? No tan comprometida. Velada. ¿sí? Velada, Bien. sí, ahí está. Se Ese suma es el otro ingrediente, bueno, la situación de Metalfor, esta empresa tan grande Claro. de maquinaria agrícola que tiene 2 plantas ahí Sí, en sí, sí, sí. Marco Juárez, bueno, más allá de lo difícil que pidió el procedimiento preventivo de crisis. Bueno, justo No en está, una, no justo está en una fácil para ser candidato de la ciudad, Libertad Avanza claro, en que Marco va a Juárez, que tener acaba de esta perder, elección. digamos, se cerró una clínica que tuvo un Está impacto muy sí. importante por los afiliados del PAMI allí y en la región. Sí. Y bueno, por eso hay que ver qué decisión toma la Libertad Avanza en torno a esa situación, porque dicen que no es fácil poner la cara por la Libertad Avanza en este momento en Marco Juárez. Veremos en las próximas Vamos a horas ver, qué vamos pasa. a ver. Vamos a ver. Bueno, Bien. bueno, muchas gracias, chicos. Por Brillante. favor. Y ahora viene Chumbi. Brillante los Jerónimos. Ahora viene el Chumbi, ¿Qué con es? los Jerónimos, nuestros Jerónimos. A ver, Sí, ¿qué la verdad tenemos que- la para verdad hoy? que ¿Qué vamos a decir así, La verdad Fede, que nuestros Chumbi, sí. Jerónimos? ¿Qué son? Apa. Coreutas, coristas. A ver, permiso, ¿no? Claro. Claro, sí, Claro, sí. claro. ¿De la felicidad? Digo, yo se me viene a la cabeza ¿Qué la es el felicidad. colo? ¿El es nuevo uno de los colo? éxitos. Sí, es Palito Ortega, Sí. Claro. Santilli. Con los Ramones serían esto. Los Ramones. Los Ramones. Ojo, porque Yayora tiene por la 2 campaña, colos, porque por está la el campaña. colo, está Claro. el colo García Aresca. No, pero este es Santilli. no, este es Santilli. Se nota por los labios que es con los Santilli. Trabajaron con Ramón. Claro, Sí, se sí. conocieron a fines de los 90 en la juventud orteguista. Había muchos, ahí estaba Sergio Massa, También. Jorge Bucco. Claro, por eso ellos son los coristas. Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez no Larreta. aquí en Córdoba, por supuesto, pero eran aquellos que acompañaron en aquella interna a Ramón Palito Ortega, que finalmente terminó perdiendo. Después todos se han reciclado. Mira cómo se han reciclado. Pero Santilli la vida los vuelve a unir. los vuelve a ahí unir en este cantando. sentido. Vuelven a tocar las Se mismas conocen melodías. desde esa época, ¿no? Cuando Quieren. eran, de algún modo, las Paquitas. Quieren tocar las Ramón mismas Ortega, ¿o no? canciones. Las Paquitas va por cuenta tuya, pero sí. yo no le- Aquí. Bueno, Sí. es una forma que toda la gente. Eran los Believer de Mira qué Ramón elegante, qué elegante que lo hizo Chumbi. Con esos saquitos. mira. No, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Están para. Sí, yo los contrataría. La verdad que sí. Sí, está muy bien, me gusta. Parecen los hermanos Cuestas. Sí, También, ¿te cuesta- acordás? cuesta creer. Cuesta creerles.
Hay que mandarle a Nalima y ahora anda No volvemos más a marcado. este lado. Bueno, Buenísimo. sí, antes que, Muy bueno, Antes que chulo. desbarranquen, antes que aparezca en la línea vertical Sí. en Sí, el sí, 12. sí. Apagamos el teléfono y nos vamos. Sí. Brillante lo suyo, llámense a silencio los dos ya. Bueno, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Feliz cumpleaños para Córdoba Tal y cual. feliz Día de la Patria, Fede, porque el jueves es el 9 de julio. Exactamente. Dos aniversarios importantes en Córdoba y en el país, Bien. así que también mandamos nuestros saludos. Día de la Independencia, bien. Y que tengan una hermosa semana. Nos vemos.